El libro más caro y lujoso del mundo se hundió con el Titanic. Este libro era una recopilación de poemas de un erudito del siglo XI llamado Omar Khayyam, astrónomo y matemático, además de poeta. Los cuartetos de Khayyam no se parecían a nada conocido. La naturaleza inquisitiva de Khayyam lo llevó a cuestionar cosas que la mayoría de sus contemporáneos daban por sentado: la fe, el más allá y el significado de la vida misma. En persa, Rubaiyat significa cuartetos y es el nombre que el escritor, poeta y traductor inglés Edward Fitzgerald le dio a la traducción de una colección de poemas del poeta, matemático y astrónomo iraní Omar Khayyam, que nació en 1048 y murió en 1131. Por extensión se llaman desde entonces así a todas las traducciones y versiones de estos poemas. Su estructura es la de la rima de los primeros versos con el último y el tercero libre. No obstante, los expertos discrepan en que todo lo que nos ha llegado hasta hoy de los cuartetos de Khayyam sean realmente suyos, ya que muchos de estos han sido en gran medida reconstruidos a partir de copias diferentes, y hasta es posible que en alguna recopilación haya versos no debidos a la mano del poeta. En sus cuartetos, Khayyam transmite sus ideas acerca de temas tan diversos como la ciencia y el conocimiento, el amor, el erotismo, la moral y el comportamiento personal, la religión y la teología, como ser feliz, la nostalgia por lo vivido, el disfrute de la vida antes de la muerte o de dónde venimos y a dónde vamos. Para Khayyam, más allá de la materia, no existe nada. El mundo está hecho a partir de la unión de partículas que funcionan por mera casualidad. Percibe la naturaleza con una delicadeza y sutileza especiales, acentuadas por la belleza de su lenguaje. Khayyam es conocido sobre todo por su poesía, pero en realidad fue un gran erudito que recibió una sólida educación en ciencias y filosofía. Escribió una tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación, con la que logró un gran reconocimiento y prestigio que le hizo ser llamado por el sultán Malik Shah I, que le encargó la construcción de un observatorio astronómico en colaboración con otros 7 astrónomos y matemáticos. Omar Khayyam realizó relevantes investigaciones en astronomía, principalmente la corrección del antiguo calendario zoroástrico. Desde entonces se adoptó una nueva era conocida como Yaladí o el Seliuk. Fue también el primero en describir el desarrollo de la potencia de un binomio con exponente natural y en establecer la idea de que las fracciones podrían construir un campo numérico con propiedades más amplias que el campo de los números naturales. También escribió su famoso trabajo de álgebra, tratado sobre demostraciones de problemas de álgebra, que contiene una completa clasificación de ecuaciones cúbicas resueltas geométricamente mediante la intersección de secciones cónicas. Y es que intentó clasificar ecuaciones cuadráticas con éxito, aunque no pudo encontrar la solución para todas las ecuaciones cúbicas, a pesar de estar seguro de que era posible hacerlo, ya que en algunos casos halló soluciones geométricas. A Omar Khayyam debemos que la incógnita de las ecuaciones se llame X. Él la llamó Shay, es decir, cosa o algo en árabe. El término pasó al castellano como Shay, ya que la X tenía este sonido en castellano antiguo y de ahí derivó en solamente la X inicial. Trabajó también como historiador, maestro de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, entre otras disciplinas. Su obra poética más destacable son los Rubaiyat, recopilación de hasta 1 millar de cuartetos. Khayyam dice en ellos que la vida exige al hombre duros sacrificios porque es esclavo de sus propios prejuicios. Por eso, entre tantos absurdos, no disfruta de su efímera existencia. Khayyam quiere por ello convencer al hombre de que está equivocado y lo invita a que se despoje de dogmas y doctrinas, para así aprovechar los valores tangibles de la naturaleza. Confiaba poco en las promesas de su religión y su discurso de cielo e infierno, y también expresó dudas sobre la lógica de Dios. Cuando el poeta victoriano Edward Fitzgerald se quedó prendado de la poesía de Omar Khayyam, tradujo su obra, aunque en realidad no es exactamente una traducción de los poemas persas originales, sino una interpretación bastante libre, aunque capturando el espíritu del Rubaiyat y la cosmovisión del poeta. Sin embargo, Fitzgerald no pudo imaginar la popularidad que el pequeño pero muy profundo volumen pronto llegaría a tener. La interpretación que Fitzgerald hizo del Rubaiyat también sirvió de inspiración a artistas prerrafaelitas
antisemitas como William Morris, que produjo 2 manuscritos del texto, el segundo de los cuales también incluía ilustraciones del pintor Edward Burne-Jones. Artistas como Edmund Dulac y Edmund Joseph Sullivan también ilustraron otras ediciones. De hecho, una ilustración de este último eventualmente llegó a figurar en la portada del 7º disco de los Grateful Dead en 1971. Incluso la novela de 1942 de Agatha Christie, El dedo en movimiento, comparte título con un poema de Khayyam. También se hizo una película sobre Khayyam producida en Hollywood en 1957 y Martin Luther King utilizó una cita de Khayyam en un discurso antibélico en 1967. De hecho, en la década de 1960 el Rubaiyat era tan popular que más de la mitad se podía encontrar en compendios como las citas de Bradley y el libro Oxford de citas. El librero inglés Henry Sotherland quiso producir el libro más espectacular jamás visto, siguiendo la tradición medieval de los libros enjollados. El texto que eligió para el interior de tal fin fue la traducción de Fitzgerald de los cuartetos de Khayyam. El costo no le importaba. Para esta empresa acudió a 2 importantes encuadernadores de la ciudad, famosos por sus diseños opulentos y exagerados, George Surcliffe y Francis Angorsky. Completado en 1911, después de 2 años de intenso trabajo, el libro con ilustraciones de Elihu Vedder pasó a ser conocido como el Gran Omar y el libro maravilla gracias a su indiscutible esplendor. Adornando su portada dorada había 3 pavos reales con colas llenas de joyas y rodeados por los intrincados patrones y motivos típicos de los manuscritos medievales persas, mientras que en la contraportada se podía ver un buzuki griego. Más de 1000 piedras preciosas y semipreciosas como rubíes, turquesas, esmeraldas y otras fueron empleadas en su fabricación, junto con casi 5000 piezas de cuero e incrustaciones de plata, marfil y ébano, además de 600 hojas de oro de 22 quilates. Aunque la intención de Sotherland era enviar el volumen a Nueva York, el librero no quiso pagar las tasas aduaneras estadounidenses, por lo que el libro regresó a Inglaterra. Ahí Gabriel Wells lo compró en una subasta de Sotheby's por 450 libras de la época, menos de la mitad de su precio de partida, que era de 1000. Al igual que Sotherland, la intención de Wells era enviar la obra maestra a Estados Unidos, pero por desgracia el volumen no pudo ser embarcado en la nave originalmente elegida para la tarea. El siguiente barco era el Titanic. Sin embargo, el destino se empeñó en hacerlo desaparecer en el naufragio. Pero la historia de este libro no terminó con el hundimiento del Titanic, ni con la extraña muerte de Sangorsky, quien murió ahogado algunas semanas más tarde. Un sobrino de Sutcliffe, Stanley Bray, estaba decidido a revivir no solo el recuerdo del Gran Omar, sino al mismo libro, y usando los dibujos originales de Sangorsky, después de 6 años de duro trabajo, logró replicar el libro, el cual fue guardado en la bóveda de un banco. El Gran Omar, sin embargo, parecía haber nacido con mala estrella. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron añicos, pero Bray no se dio por vencido, sino que se dispuso a volver a producir una nueva versión, aunque esta vez el proceso no le llevó años, sino décadas. Completado después de 40 años de trabajo intermitente, sus esfuerzos se tradujeron en otra impresionante reproducción que fue entregada en préstamo a la Biblioteca Británica, que heredó permanentemente el volumen a la muerte de Bray. No soy supersticioso en lo más mínimo, dijo poco antes de su fallecimiento, aunque dicen que el pavo real es un símbolo de desastres. La poesía de Khayyam ha resistido sin duda el paso del tiempo. En su Irán natal es una figura imponente cuyo libro de versos es muy popular. A pesar de todas las libertades que se tomó la versión de Fitzgerald, es la traducción al inglés más conocida, además un clásico británico por derecho propio. Mientras en el resto del mundo los poemas de Khayyam han sido traducidos virtualmente a todos los idiomas. Los poemas de Khayyam sobreviven gracias a su atemporalidad y universalidad que trascienden a cualquier cultura, religión o época.